Papá, con todo respeto, ya no tienes edad para estar en estas reuniones. Esas palabras me las dijo mi hijo Miguel delante de todo el consejo directivo de Thompson & Associates, la empresa constructora más grande del norte de Texas. Ahí estaba yo, sentado en mi silla de siempre al final de la mesa de roble que había visto nacer esa compañía durante 30 años, y mi propio hijo, mi sangre, me estaba diciéndole a todo el mundo que ya era hora de que me retirara. El silencio en esa sala de juntas se volvió tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Los otros 5 miembros del consejo me miraban con esa expresión incómoda que pone la gente cuando presencia algo que no debería estar presenciando. Kevin Thompson, el presidente, carraspeó nerviosamente y empezó a jugar con su pluma dorada, la misma que usaba para firmar los contratos millonarios que yo había conseguido levantando estructuras desde que él era un niño. Miguel siguió hablando como si nada. Lo que propongo es una transición gradual hacia nuevas estrategias. El mercado ha cambiado. Necesitamos sangre joven en las decisiones importantes. Todo muy profesional, todo muy correcto, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Me estaba empujando hacia la puerta de salida de la empresa que yo había ayudado a construir ladrillo por ladrillo. Me quedé callado, mirando las manos que tenía sobre la mesa. Estas mismas manos callosas que habían mezclado cemento bajo el sol de Dallas durante más años de los que Miguel llevaba respirando. Recordé cuando era niño y me preguntaba para qué servía el nivel de burbuja, cuando venía conmigo a los trabajos los sábados y se emocionaba viendo las grúas gigantes. Papá, ¿algún día yo voy a construir edificios como tú? Me preguntaba con esos ojos brillantes que ahora me veían como si fuera un estorbo. Raúl, ¿tienes algo que agregar? Me preguntó Kevin Thompson, tratando de romper la tensión que se sentía como electricidad antes de tormenta. Levanté la vista y miré a Miguel. Mi hijo estaba ahí parado con su traje gris de $300, su corbata azul perfectamente anudada, su cabello peinado hacia atrás con gel caro. Se veía tan seguro de sí mismo, tan convencido de que sabía más que el viejo que lo había criado, tan seguro de que podía hablarme así delante de extraños y no iba a pasar nada. No, le dije a Kevin sin quitar los ojos de Miguel. No tengo nada que agregar por ahora. Por ahora. Esas 2 palabras se quedaron flotando en el aire como el polvo después de una demolición. Miguel no las entendió, pero yo sí sabía exactamente lo que significaban. Significaban que mi hijo no tenía idea de con quién estaba jugando. Significaban que había algunas cosas sobre su querido padre que él nunca se había molestado en averiguar. La reunión siguió otros 20 minutos. Hablaron de presupuestos, de nuevos contratos, de proyectos que yo había iniciado pero que ahora, según mi hijo, necesitaban supervisión más moderna. Yo me quedé callado, asintiendo cuando era necesario, tomando notas en mi libreta azul de siempre, la misma que había usado durante 15 años, para planificar cada uno de los proyectos que habían hecho rica a esa empresa. Cuando terminó la reunión, todos se levantaron y empezaron a guardar sus papeles. Miguel se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde que se graduó de la Universidad de Texas con su título en Administración de Empresas. Papá, espero que entiendas que esto no es personal. Es solo business, business. Así le decía ahora a despreciar a su padre delante de extraños. Business. Claro, mijo. Le respondí, guardando mi libreta en el portafolios de cuero que me había regalado cuando conseguí mi primer contrato grande. Solo business. Salí de esa sala de juntas caminando despacio, con la espalda derecha como mi padre me había enseñado. En el elevador que bajaba hacia el estacionamiento, me miré en el espejo de acero inoxidable. 65 años, cabello gris, arrugas que me habían salido de tanto fruncir el ceño bajo el sol de Texas. Pero los ojos seguían siendo los mismos de cuando era joven y tenía hambre de construir algo grande en este mundo. Miguel no sabía que había algo esperándolo en mi oficina privada, algo que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre quién mandaba realmente en Thompson & Associates, pero lo iba a descubrir muy pronto. Durante el trayecto de regreso a casa en mi pickup, Ford del 2010, no podía quitarme de la cabeza la manera en que Miguel me había mirado. No era solo falta de respeto, era algo más profundo, más calculado, como si hubiera estado planeando ese momento durante semanas. Llegué a mi casa en el barrio de Oak Cliff, la misma casa de 2 plantas donde habíamos vivido Patricia y yo durante 28 años,
donde criamos a Miguel hasta que se mudó a su apartamento elegante en Uptown Dallas. Me serví un vaso de té helado y me senté en mi silla favorita del patio trasero, esa silla de plástico blanco que Patricia siempre quería cambiar por algo más presentable. El teléfono sonó alrededor de las 6 de la tarde. Era Elena, mi nuera. «Hola, papá Raúl. ¿Cómo le fue en la junta de hoy?» Esa pregunta me extrañó. Miguel nunca le contaba a Elena sobre las reuniones de trabajo. Él siempre decía que los negocios se quedaban en la oficina y la familia en la casa. «¿Miguel te dijo algo sobre la reunión?», le pregunté. «Bueno, sí. Me comentó que habían hablado sobre algunas reestructuraciones en la empresa. Me preguntaba si usted está bien con todos esos cambios». Elena sonaba nerviosa, como cuando alguien sabe más de lo que está dispuesto a decir. Había algo en su voz que no me cuadraba. ¿Por qué Miguel le habría contado sobre la reunión? Y más importante, ¿por qué Elena me estaba llamando para preguntarme si estaba bien con los cambios? «Estoy perfectamente, mija. Solo son cosas del trabajo». «Claro, claro. Es que... Bueno, Miguel está muy estresado últimamente. Ha estado trabajando hasta muy tarde, haciendo muchas llamadas. Dice que hay oportunidades grandes viniendo para la empresa». Oportunidades grandes. Miguel llevaba apenas 3 años trabajando en Thompson & Associates. Había empezado como analista junior y ahora era coordinador de proyectos. ¿Qué oportunidades grandes podía estar manejando alguien de su nivel? Después de colgar con Elena, me quedé pensando en la llamada. Había algo que no me gustaba en todo esto. Miguel nunca había mostrado tanto interés en el futuro de la empresa. Durante sus primeros 2 años, prácticamente tenía que arrastrarlo para que viniera a las reuniones importantes. Ahora, de repente, estaba muy estresado y trabajando hasta tarde. El miércoles por la mañana llegué temprano a la oficina, como siempre había hecho durante los últimos 15 años. Thompson & Associates ocupaba todo el 10º piso del edificio Comerica Bank Center en el centro de Dallas. Cuando llegué, noté que la luz del despacho de Miguel ya estaba encendida. Eran las 6:30 de la mañana. Pasé por su oficina para saludarlo. Estaba al teléfono, hablando en voz baja. Cuando me vio, se sobresaltó y terminó la llamada rápidamente. «Buenos días, papá. Llegaste temprano. Como siempre, mijo. ¿Tú qué haces aquí tan temprano?» «Trabajo», me respondió secamente guardando unos papeles en su cajón. «Hay mucho que hacer». Me acerqué a su escritorio y vi que tenía varios folders abiertos. Alcancé a leer algunos nombres en las etiquetas: contratos Dallas North, expansión Fort Worth, inversores privados, proyectos en los que yo había estado trabajando durante meses. «¿Necesitas ayuda con algo de eso?», le pregunté. «No, papá, gracias. Ya tengo todo bajo control». Control. Esa palabra me resonó en la cabeza el resto del día. Miguel nunca había usado esa palabra antes. Control era algo que uno tenía que ganar, que uno tenía que merecer. ¿Desde cuándo Miguel creía que tenía control sobre proyectos que llevaban mi nombre? Esa tarde Kevin Thompson me llamó a su oficina. «Raúl, necesito preguntarte algo». Miguel me entregó una propuesta muy detallada sobre la expansión hacia Fort Worth. Dice que ha estado trabajando en eso durante meses. ¿Tú sabías algo? No sabía nada. El proyecto de Fort Worth había sido mi idea desde el principio. Yo había hecho los contactos iniciales. Yo había estudiado el mercado. Yo había diseñado la estrategia. ¿Cómo era posible que Miguel tuviera una propuesta detallada sobre algo en lo que él nunca había participado? ¿Puedo ver esa propuesta?, le pregunté a Kevin. «Por supuesto. Aquí la tienes». Cuando vi los papeles sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era mi trabajo, mis contactos, mis números, mi investigación de mercado, pero con el nombre de Miguel en cada página. Mi propio hijo me había robado meses de trabajo y se los había presentado a Kevin como si fueran suyos. Esa noche, manejando de regreso a casa, una pregunta me martillaba la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba Miguel haciendo esto? ¿Cuántos de mis proyectos tenía guardados en su cajón? ¿Cuántas de mis ideas había estado vendiendo como propias? Había algo que Miguel no sabía, algo que iba a descubrir muy pronto. Pero primero necesitaba entender exactamente qué tan profundo llegaba este juego que mi hijo estaba jugando. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto en la cama viendo el techo, recordando cómo había llegado Miguel a trabajar en Thompson & Associates. No había sido coincidencia. Yo había movido todos los hilos para conseguirle esa oportunidad. 3 años atrás,
Miguel estaba desempleado después de que cerrara la pequeña empresa de bienes raíces donde trabajaba. Elena estaba embarazada de su segundo hijo, y las cuentas se les estaban acumulando. Durante 2 meses, Miguel había estado enviando currículos por todo Dallas sin conseguir ni una sola entrevista. Una noche llegó a cenar a casa, como hacía cada domingo desde que Patricia murió. Se veía derrotado, con ojeras y esa manera de caminar de hombre que ya no sabe qué hacer con su vida. «Papá, no sé qué voy a hacer», me dijo mientras comíamos los tamales que había comprado en el mercado de Bishop Arts. «Nadie me quiere contratar. Dicen que no tengo suficiente experiencia en construcción». Esa misma noche llamé a Kevin Thompson. Kevin y yo habíamos trabajado juntos en más de 50 proyectos durante 15 años. Yo había sido quien le había conseguido el contrato para construir el nuevo centro comercial de Plano, el proyecto que había establecido a Thompson & Associates como una de las constructoras más importantes de Texas. «Kevin, necesito pedirte un favor personal», le dije. «Mi hijo está buscando trabajo». «¿Miguel?» «El que estudió administración en UT». «Ese mismo. Es buen muchacho, trabajador, responsable. Solo necesita una oportunidad». Kevin no lo dudó ni un segundo. «Para ti, Raúl, lo que sea. Dile que venga el lunes para una entrevista». La entrevista fue pura formalidad. Yo mismo acompañé a Miguel esa mañana, le presenté a todo el equipo, le expliqué cómo funcionaba la empresa. Cuando Kevin le ofreció el puesto de analista junior con un salario de $45,000 al año, Miguel casi se pone a llorar de la emoción. «Gracias, papá», me dijo en el estacionamiento. «No sé cómo pagarte esto. No me tienes que pagar nada, mijo. Solo trabaja duro y haz que me sienta orgulloso». Durante el primer año, Miguel fue el empleado modelo. Llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía preguntas inteligentes. Yo me sentía como el padre más orgulloso del mundo cada vez que Kevin me comentaba lo bien que estaba trabajando mi hijo. «Tu muchacho tiene futuro en esta empresa», me decía Kevin. «Aprende rápido y no le tiene miedo al trabajo duro». Fue durante el segundo año cuando empecé a notar los cambios. Miguel ya no me preguntaba consejos sobre los proyectos. Cuando yo le ofrecía ayuda, me decía que ya tenía todo bajo control. Empezó a llegar más temprano que yo y a quedarse más tarde, pero cuando le preguntaba en qué estaba trabajando, me daba respuestas vagas, solo poniéndome al día con unos reportes. «Papá», analizando unos números para Kevin, terminando una presentación. Un día, hace como 6 meses, lo encontré en mi oficina revisando mis archivos. «¿Qué haces aquí, Miguel?» Kevin me pidió que buscara unos documentos del proyecto de Richardson. Me dijo que tú tenías las copias originales. No me gustó, pero no le di mucha importancia. Kevin efectivamente había mencionado algo sobre actualizar los archivos del proyecto de Richardson. Ahora, recordando esa noche en mi cama, me daba cuenta de que esa había sido la primera vez que Miguel había entrado a mi oficina sin permiso. La primera vez que había puesto sus manos en mis archivos privados. ¿Cuántas veces más habría entrado cuando yo no estaba? ¿Cuántos de mis proyectos había estado copiando? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando lo que había hecho en la reunión del consejo? Me levanté de la cama y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. En el refrigerador estaba la foto que Elena había traído la semana pasada. Miguel cargando a su hijo de 3 años. Los dos sonriendo bajo el sol de Texas. Mi nieto tenía los mismos ojos oscuros que Miguel cuando era pequeño. La misma sonrisa traviesa. Recordé cuando Miguel tenía esa edad y venía conmigo a los trabajos los fines de semana. Se ponía mi casco amarillo que le quedaba gigante y caminaba por las obras como si fuera el jefe. «Papá, cuando sea grande voy a construir edificios como tú», me decía. ¿En qué momento ese niño que me admiraba se había convertido en el hombre que me había humillado delante del consejo directivo? ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en el obstáculo que necesitaba remover para seguir adelante? Pero había algo que Miguel no sabía sobre Thompson & Associates, algo que yo había mantenido en secreto durante todos estos años, algo que iba a cambiar completamente su comprensión de quién era realmente el que mandaba en esa empresa. Mañana iba a empezar a hacer las llamadas necesarias. Los siguientes días fueron como vivir en una película donde todos conocían el guión menos yo. Miguel se comportaba como si hubiera ganado algún tipo de batalla invisible, caminando por los pasillos de Thompson & Associates con una confianza que nunca antes había tenido. El jueves por la mañana, cuando llegué a mi oficina,
Encontré una nota en mi escritorio. Era de Kevin Thompson, escrita a mano en su papel membretado. Raúl, Miguel me presentó unas ideas muy interesantes sobre el proyecto de Frisco. ¿Podemos hablar esta tarde? El proyecto de Frisco. Otro de mis proyectos, uno en el que había estado trabajando durante 4 meses. Había hecho contacto con los inversionistas, había estudiado el terreno, había diseñado la propuesta inicial. ¿Cómo era posible que Miguel tuviera ideas interesantes sobre algo que él ni siquiera sabía que existía? Fui directamente a su oficina. Miguel estaba en su computadora, tecleando con esa velocidad nerviosa que uno tiene cuando está escondiendo algo. Miguel, necesitamos hablar sobre Frisco. Levantó la vista con esa expresión de inocencia que había perfeccionado desde niño cuando lo cachaba haciendo travesuras. ¿Qué pasa con Frisco, papá? Kevin me dice que le presentaste ideas sobre ese proyecto. Tú sabes que yo llevo meses trabajando en eso. Ah, sí. Kevin me pidió que revisara algunos de los archivos para verificar que todo estuviera en orden. Mientras los revisaba, se me ocurrieron algunas mejoras. Mejoras. Mi hijo me estaba robando mi trabajo y lo llamaba mejoras. ¿Qué tipo de mejoras? Nada mayor. Solo algunas optimizaciones en los costos, nuevas estrategias de marketing. Cosas que aprendí en la universidad. Cosas que aprendió en la universidad. Como si 4 años estudiando libros fueran más valiosos que 30 años construyendo edificios reales. Esa tarde, en la reunión con Kevin, Miguel presentó sus ideas sobre Frisco. Eran mis números, mi investigación, mis contactos, pero reorganizados y presentados con esa jerga moderna que los jóvenes aprenden en las escuelas de negocios. Muy impresionante. Miguel, dijo Kevin, ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar todo esto? He estado trabajando en esto algunas semanas, respondió Miguel sin mirarme. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto antes de presentarlo. Algunas semanas. Yo había pasado 4 meses en ese proyecto, y Miguel lo había desarrollado en algunas semanas. Después de la reunión, Kevin me pidió que me quedara. Raúl, tengo que ser honesto contigo. Miguel está mostrando un nivel de iniciativa que no había visto antes. Sus presentaciones son muy profesionales, muy modernas. Kevin, esos proyectos, lo sé. Tú has estado involucrado desde el principio, pero Miguel les está dando un enfoque fresco, más actualizado. Creo que sería bueno que trabajaran más de cerca. Tal vez él puede aprender de tu experiencia mientras tú aprendes de sus métodos modernos. Sus métodos modernos. Robar el trabajo de tu padre y presentarlo como propio era, aparentemente, un método moderno. El viernes por la tarde, Miguel organizó una reunión con todo el equipo de desarrollo. Era la primera vez que él organizaba una reunión departamental. Cuando llegué, me di cuenta de que había invitado a personas que normalmente no participaban en ese tipo de juntas. Gente del departamento de marketing, algunos de los inversionistas junior. Incluso trajo a un consultor externo que yo no conocía. Gracias a todos por venir, empezó Miguel. Quería presentarles algunas ideas que he estado desarrollando para expandir nuestras operaciones. Durante los siguientes 40 minutos, Miguel presentó 3 proyectos. El de Fort Worth, el de Frisco, y uno nuevo sobre Richardson que yo ni siquiera sabía que él conocía. Todo mi trabajo de los últimos 6 meses, presentado como si fuera el resultado de su visión estratégica. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino las caras de admiración de todos los presentes. Veían a Miguel como el futuro de la empresa, como la mente brillante que iba a llevar a Thompson & Associates al siguiente nivel. Y a mí me veían como el viejo que estaba ahí por nostalgia. Cuando la reunión terminó, Miguel se acercó a mí. Papá, espero que no te moleste que haya tomado la iniciativa con estos proyectos. Es que siento que tengo ideas frescas que pueden beneficiar a la empresa. No me molesta, mijo, le mentí. Solo me pregunto de dónde sacaste toda esa información. Investigación, papá. Mucha investigación. Así le decía ahora a entrar a mi oficina y copiar mis archivos. Esa noche manejando a casa, entendí lo que estaba pasando. Miguel no solo me estaba robando mis proyectos, me estaba reemplazando. Sistemáticamente, proyecto por proyecto, me estaba convirtiendo en irrelevante dentro de la empresa donde yo había trabajado durante 15 años. Pero había algo que Miguel no sabía, algo que iba a descubrir muy pronto.
Era hora de hacer una llamada que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. El lunes por la mañana llegué a la oficina con una decisión ya tomada. Durante todo el fin de semana, había estado dándole vueltas al asunto, tratando de encontrar una explicación que no me doliera tanto. Tal vez Miguel realmente creía que estaba ayudando. Tal vez pensaba que estaba modernizando mis ideas para hacerlas más atractivas. Tal vez yo era el que estaba malinterpretando todo. Pero esa mañana todo cambió. Llegué a las 7, como siempre. El edificio estaba prácticamente vacío. Solo algunos de los de limpieza y un par de madrugadores como yo. Cuando salí del elevador en el 10º piso, vi luz en la oficina de Kevin Thompson. Eso era raro. Kevin nunca llegaba antes de las 8:30. Mientras caminaba hacia mi oficina, escuché voces que venían del despacho de Kevin. Una de ellas era la de Miguel. Me detuve. Algo en el tono de su voz me hizo quedarme ahí parado, prestando atención. Hablaban lo suficientemente alto como para que pudiera escuchar desde el pasillo. La transición tiene que ser gradual, estaba diciendo Miguel. No podemos simplemente echarlo de la noche a la mañana. Estoy de acuerdo, respondió Kevin. Raúl ha sido leal durante muchos años. Merece un retiro digno, retiro digno. Estaban hablando de mi retiro. El problema es que él no va a querer irse por voluntad propia, siguió Miguel. Mi papá es muy terco. Va a resistirse a cualquier cambio. ¿Qué sugieres? Tenemos que hacer que se sienta obsoleto. Que entienda que sus métodos ya no funcionan en el mercado actual. Los proyectos que he estado presentando demuestran que hay maneras más eficientes de hacer las cosas. Los proyectos que había estado presentando. Mis proyectos. Miguel, debo admitir que tus presentaciones han sido impresionantes, muy profesionales, muy bien pensadas. Gracias, Kevin. He estado trabajando muy duro en eso. Trabajando muy duro. Robándome mis ideas y vendiéndolas como propias era trabajar muy duro. La pregunta es, ¿cómo manejamos la situación? Raúl no se va a ir fácilmente. Déjamelo a mí, dijo Miguel. Conozco a mi papá. Sé cómo manejar esto. Sé cómo manejar esto. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera un problema que necesitaba ser manejado. Está bien, pero tiene que ser delicado. No queremos problemas legales. No va a haber problemas legales. Mi papá es un hombre de honor. Cuando entienda que es lo mejor para la empresa, va a cooperar. Cuando entienda que es lo mejor para la empresa, como si sacarme de la empresa que yo había ayudado a construir fuera realmente lo mejor para alguien que no fuera Miguel. Me quedé ahí parado en el pasillo, sintiendo como si me hubieran puesto una prensa en el pecho. El aire se me hacía difícil de respirar. Las manos me empezaron a temblar igual que cuando el doctor me dijo que Patricia tenía cáncer. Durante 30 años había trabajado en construcción. Había levantado edificios con estas manos, había sudado bajo el sol de Texas, había sacrificado tiempo con mi familia para hacer crecer empresas que pertenecían a otros. Y ahora mi propio hijo estaba planeando botarme como si fuera material de desecho. Caminé hacia mi oficina sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en mi silla, esa misma silla donde había pasado miles de horas diseñando proyectos, haciendo llamadas, construyendo el futuro que ahora Miguel quería quitarme. Saqué mi teléfono y marqué el número de Elena. Hola, papá Raúl. ¿Cómo está? Elena, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo. ¿Tú sabías lo que Miguel está planeando en la empresa? Silencio. Un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Papá Raúl, yo... ¿Sabías que está tratando de sacarme de Thompson & Associates? Miguel está muy estresado con el trabajo. Dice que hay mucha presión para modernizar las operaciones. Eso no responde mi pregunta, Elena. Otro silencio. Sí, dijo finalmente. Sí sabía. Pero papá Raúl, Miguel no lo está haciendo por maldad. Él piensa que es lo mejor para todos. Dice que usted se ha ganado el derecho a retirarse, a disfrutar de sus años dorados. Mis años dorados. Como si a los 65 años yo fuera un caballo viejo que necesitaba ser puesto a pastar. ¿Y tú qué piensas, Elena? Yo pienso que Miguel debería haber hablado con usted directamente. Pero también pienso que tal vez sí es tiempo de que usted descanse un poco. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en mi oficina mirando las fotos que tenía en mi escritorio. Una de Patricia y yo el día de nuestra boda.
Una de Miguel graduándose de la universidad. Una de los tres juntos en Navidad, 2 años antes de que Patricia muriera. En ese momento entendí algo que me dolió más que todos los insultos y traiciones juntos. No era solo que Miguel me estuviera robando mis proyectos, o que estuviera planeando sacarme de la empresa. Era que toda mi familia, incluida Elena, pensaba que yo ya no servía para nada. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que iba a cambiar todo lo que creían saber sobre quién tenía realmente el poder en Thompson & Associates. Era hora de que Miguel descubriera la verdad. Esa tarde salí temprano de la oficina sin decirle nada a nadie. Manejé hasta mi casa en Oak Cliff con la mente trabajando como calculadora, procesando números, fechas, documentos que había guardado durante años sin pensar que algún día los iba a necesitar. Me serví un café bien cargado y me senté en la mesa de la cocina con mi portafolios viejo de cuero, ese que Patricia siempre me decía que ya era hora de cambiar. Saqué mi libreta azul y empecé a hacer una lista de todo lo que Miguel no sabía sobre la historia real de Thompson & Associates. Primero, los números. Miguel creía que yo era solo un empleado más, un viejo constructor que Kevin Thompson había mantenido por lealtad. Lo que no sabía era cuánto dinero había invertido yo en esa empresa. Durante los últimos 15 años, busqué en mi archivero personal los documentos que tenía guardados desde 2008. Ese había sido el año de la crisis financiera, cuando Thompson & Associates estuvo a punto de quebrar. Kevin había venido a mi casa un domingo por la noche, desesperado, con las manos temblándole mientras me explicaba que la empresa tenía 3 semanas antes de tener que cerrar. «Raúl, necesito tu ayuda», me había dicho. «Los bancos no nos quieren prestar más dinero. Los inversionistas se están echando para atrás. Si no consigo capital para pagar a los subcontratistas del proyecto de Irving, vamos a tener que declararnos en bancarrota». Esa noche, después de que Kevin se fuera, Patricia y yo nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana, hablando sobre qué hacer. Yo tenía ahorrados $250,000, todo el dinero que habíamos juntado para nuestro retiro. Patricia vendía Tupperware desde hacía 20 años, y yo había estado guardando cada centavo extra que ganaba en los trabajos de fin de semana. «Es mucho dinero, Raúl», me había dicho Patricia. «Si esa empresa quiebra, perdemos todo. Pero si no la ayudamos, Kevin pierde todo. Y yo pierdo mi trabajo». Al final decidimos arriesgarlo. Le presté a Kevin los $250,000 que salvaron a Thompson & Associates, pero no fue un préstamo normal. Kevin no tenía cómo garantizar que me iba a pagar de regreso, así que hicimos un arreglo diferente. A cambio de mi dinero, Kevin me dio un porcentaje de participación en la empresa. No mucho, pero lo suficiente para tener voz en las decisiones importantes. Firmamos los documentos con un abogado, todo legal, todo registrado. Yo me convertí en socio minoritario de Thompson & Associates. Durante los siguientes años la empresa creció. Los proyectos que yo conseguía, los contratos que yo negociaba, todo eso generaba ganancias que se repartían entre Kevin y yo según nuestro acuerdo. Año tras año, reinvertí mi parte de las ganancias de vuelta en la empresa. Para 2015, mi participación había crecido considerablemente. Luego vino el proyecto grande, el centro comercial de plano que estableció a Thompson & Associates como una de las constructoras más importantes de Texas. Ese proyecto lo había conseguido yo a través de mis contactos, lo había negociado yo, lo había supervisado yo. Las ganancias fueron enormes, y mi porcentaje de esas ganancias me dio suficiente capital para hacer algo que Kevin ni siquiera sabía que había hecho. En 2018, cuando Kevin necesitaba dinero para expandir las operaciones hacia Fort Worth, yo le compré más participación en la empresa. Esta vez no fueron $250,000, fueron $800,000 que invertí usando las ganancias de los proyectos anteriores. Saqué la calculadora y revisé los números. Después de 15 años de inversiones, préstamos y ganancias reinvertidas, yo no era solo un empleado de Thompson & Associates. Yo era dueño del 42% de la empresa. Kevin Thompson era dueño del 58%. Pero para cualquier decisión importante, para cualquier cambio en la estructura de la empresa, para contratar o despedir personal ejecutivo, él necesitaba mi aprobación. Miguel no lo sabía. Kevin nunca se lo había dicho a nadie, porque yo le había pedido que mantuviera mi participación en privado.
No quería que la gente pensara que tenía poder por dinero en lugar de por trabajo. Pero ahora las cosas habían cambiado. Saqué mi teléfono y llamé a Roberto Morales, mi abogado desde hacía 10 años. Roberto, necesito que revisemos todos los documentos de mi participación en Thompson & Associates, y necesito que me prepares una carta oficial notificando mi derecho a participar en todas las decisiones ejecutivas de la empresa. ¿Pasó algo, Raúl? Digamos que es hora de que algunas personas sepan quién realmente toma las decisiones importantes en esa empresa. Después de colgar con Roberto, me quedé sentado en mi cocina, tomando café y mirando por la ventana hacia el patio trasero donde Patricia solía plantar sus flores. Miguel creía que me estaba jugando como peón en un tablero de ajedrez que él controlaba. No, sabía que yo había sido el rey todo este tiempo. El martes por la mañana llegué a la oficina con una carpeta manila que contenía 15 años de documentos que Miguel nunca había visto. Roberto Morales había trabajado toda la noche preparando los papeles legales que iba a necesitar para lo que estaba planeando. Mi primera parada fue el despacho de Kevin Thompson. Llegué a las 7:30, sabiendo que él llegaba siempre a las 8 en punto. Quería tener esa conversación antes de que Miguel apareciera con sus ideas frescas de la mañana. Kevin se sorprendió de verme esperándolo en el pasillo. «Buenos días, Raúl. ¿Todo bien?» «Necesitamos hablar, Kevin». En privado. Una vez en su oficina, cerré la puerta y puse mi carpeta sobre su escritorio. «Kevin, creo que es hora de que hablemos sobre mi participación en esta empresa». Vi cómo su cara cambió de color. Kevin sabía exactamente de qué le estaba hablando, pero durante años habíamos mantenido ese tema como algo que no se discutía abiertamente. «Raúl, ¿hay algún problema? Ayer por la mañana escuché una conversación entre tú y Miguel. Una conversación sobre mi futuro en Thompson & Associates». Kevin se acomodó en su silla, nervioso. «Raúl, eso fue solo una conversación exploratoria. Nada definitivo. Una conversación donde mi hijo te explicaba cómo sacarme de la empresa que yo ayudé a salvar con mi dinero». Abrí la carpeta y saqué los documentos que Roberto había preparado. Kevin los reconoció inmediatamente. ¿Cuántas personas en esta empresa saben que yo soy dueño del 42% de las acciones? Nadie, admitió Kevin. Como tú quisiste, correcto. Como yo quise, porque preferí que la gente me respetara por mi trabajo, no por mi dinero. Pero parece que esa generosidad ha sido malinterpretada. Le entregué la carta que Roberto había preparado. Esta es una notificación oficial de que, efectivo inmediatamente, voy a ejercer todos mis derechos como socio minoritario de Thompson & Associates. Eso incluye participación en todas las decisiones ejecutivas, revisión de todos los contratos importantes y aprobación de cualquier cambio en el personal de nivel directivo. Kevin leyó la carta en silencio. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. «Raúl, ¿qué es lo que quieres?» «Quiero que esta tarde convoquemos una reunión especial del Consejo Directivo. Una reunión donde vamos a discutir algunas irregularidades que he descubierto en el manejo de ciertos proyectos». «¿Qué tipo de irregularidades?» Saqué otro folder de mi carpeta. Este contenía copias de todos los proyectos que Miguel había presentado como propios. Fort Worth, Frisco, Richardson. Miguel ha estado presentando proyectos desarrollados por mí como si fueran su trabajo original. Eso no solo es poco ético, es motivo de despido según las políticas de la empresa que tú mismo estableciste. Kevin revisó los documentos. Podía ver en su cara que estaba entendiendo la magnitud del problema. «Raúl, Miguel es tu hijo. Precisamente por eso esto me duele tanto, pero ser mi hijo no le da derecho a robar mi trabajo y después planear sacarme de la empresa. ¿Qué quieres que haga? Quiero que convoquemos esa reunión. Quiero que Miguel tenga la oportunidad de explicar delante de todo el consejo cómo desarrolló esos proyectos. Y quiero que todos en esta empresa sepan quién realmente ha estado tomando las decisiones importantes durante los últimos 15 años». Después de salir del despacho de Kevin, fui a mi oficina y empecé a hacer las llamadas que había estado posponiendo. La primera fue a Sandra Villarreal, mi contacto en el proyecto de Frisco. Sandra había trabajado conmigo en 3 proyectos anteriores y conocía mi estilo de trabajo mejor que nadie. «Sandra, necesito pedirte un favor.
¿Podrías mandarme por email toda la correspondencia que hemos tenido sobre el proyecto de Frisco? Incluye las fechas y las horas de todos nuestros intercambios. La segunda llamada fue a Mario Hernández, el inversionista principal del proyecto de Richardson. Mario, ¿recuerdas nuestras reuniones sobre Richardson? Necesito que confirmes por escrito las fechas de nuestras negociaciones y con quién tuviste contacto inicial para ese proyecto. Una por una, llamé a todos los contactos clave de los proyectos que Miguel había robado. Cada uno confirmó lo mismo. Habían trabajado exclusivamente conmigo. Nunca habían tenido contacto directo con Miguel, y toda la información que Miguel había presentado había salido de nuestras negociaciones privadas. Para las 2 de la tarde, tenía en mi escritorio una pila de emails, confirmaciones escritas y testimonios que demostraban sin lugar a dudas que Miguel había mentido sobre el origen de sus proyectos. A las 3, Kevin envió la convocatoria para la reunión especial del Consejo Directivo. La reunión sería a las 5 de la tarde. Asunto: revisión de proyectos y políticas de empresa. Miguel recibió la convocatoria al mismo tiempo que todos los demás. Vino a mi oficina alrededor de las 3:30. Papá, ¿sabes de qué se trata esta reunión especial? Ya lo vas a saber, mijo. ¿Tiene algo que ver conmigo? Todo que ver contigo. Vi en sus ojos que empezaba a sospechar que algo no estaba bien, pero era demasiado tarde para echarse para atrás. En 1 hora y media, Miguel iba a descubrir quién realmente tenía el poder en Thompson & Associates. A las 5 en punto de la tarde, todos los miembros del consejo directivo estaban sentados alrededor de la mesa de roble en la sala de juntas. Miguel había llegado con una sonrisa confiada, cargando su portafolios de cuero negro y su laptop, como si fuera a dar otra de sus presentaciones brillantes. Kevin Thompson abrió la reunión con voz tensa. Gracias a todos por venir en tan poco tiempo. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir esta tarde. Hizo una pausa y me miró. Raúl va a dirigir esta reunión. Vi cómo la cara de Miguel cambió. La sonrisa se le borró, como si alguien le hubiera apagado un interruptor. Me levanté de mi silla y caminé hacia el frente de la sala, donde normalmente Miguel había estado haciendo sus presentaciones las últimas semanas. Puse mi carpeta manila sobre la mesa y la abrí despacio, tomándome mi tiempo. Antes de empezar, dije mirando directamente a Miguel: quiero que todos entiendan algo importante sobre Thompson & Associates, que tal vez no sabían. Saqué los documentos legales que Roberto había preparado y se los pasé a cada miembro del consejo. Durante los últimos 15 años, yo no he sido solo un empleado de esta empresa. Soy socio minoritario, con 42% de participación. Kevin Thompson y yo hemos sido socios desde 2008, cuando mi inversión personal salvó a esta empresa de la bancarrota. El silencio en esa sala era total. Miguel se había puesto blanco como papel. Los otros miembros del consejo revisaban los documentos con caras de sorpresa total. ¿Por qué nunca nos dijeron esto?, preguntó Janet Morrison, la directora financiera. Porque yo se lo pedí a Kevin, respondí. Preferí que la gente me respetara por mi trabajo, no por mi dinero. Pero ahora me veo obligado a aclarar mi posición debido a algunas irregularidades que he descubierto. Miré directamente a Miguel. Su cara ya no mostraba confianza, mostraba miedo. Miguel, la semana pasada presentaste 3 proyectos como desarrollos propios: Fort Worth, Frisco y Richardson. ¿Podrías explicarnos cómo desarrollaste esos proyectos? Miguel carraspeó nerviosamente. Como expliqué anteriormente, fueron resultado de investigación extensiva y... Perdón que te interrumpa, dije, sacando otro folder de mi carpeta. Pero tengo aquí emails de Sandra Villarreal, confirmando que todo el trabajo de Frisco fue desarrollado en reuniones privadas conmigo entre enero y abril de este año. También tengo confirmación escrita de Mario Hernández, de que las negociaciones de Richardson las manejé exclusivamente yo, y que él nunca ha tenido contacto directo contigo. Le pasé las confirmaciones escritas a Kevin, quien las revisó y se las pasó al resto del consejo. Además, continué, tengo copias de mis archivos personales mostrando que toda la información que presentaste en tus propuestas salió directamente de documentos privados de mi oficina. Documentos a los que tú no deberías haber tenido acceso. Miguel trataba de mantener la compostura, pero podía ver que le temblaban las manos. Papá,
Creo que hay un malentendido. ¿Un malentendido? Mi voz se alzó más de lo que había planeado. Un malentendido es robar el trabajo de tu padre y presentarlo como propio. ¿Un malentendido es planear sacarlo de la empresa que él ayudó a construir? ¿Cómo dices?, preguntó Kevin, fingiendo sorpresa aunque sabía perfectamente de qué estaba hablando. Ayer por la mañana escuché una conversación entre Kevin y Miguel, donde discutían cómo sacarme de Thompson & Associates. Miguel le explicaba a Kevin cómo hacer que yo me sintiera obsoleto para que aceptara retirarme. Los miembros del consejo se miraban entre ellos con caras de incredulidad. «Miguel», dijo Janet Morrison, «¿es cierto esto?». Miguel se quedó callado por un largo momento. Finalmente habló con voz quebrada. Yo pensé que era lo mejor para todos. Papá ya tiene 65 años. Pensé que se había ganado el derecho a retirarse. Retirarse no era tu decisión, le dije. Y robar mi trabajo definitivamente no era tu derecho. Saqué el último documento de mi carpeta. Era una carta de despido que Roberto había preparado. Según las políticas de Thompson & Associates, robo de propiedad intelectual y conducta poco ética son motivos de despido inmediato. Como socio minoritario de esta empresa, tengo derecho a exigir que se tomen las medidas apropiadas. Kevin tomó la carta y la leyó. Su cara se veía derrotada. «Miguel», dijo Kevin con voz cansada, «me temo que tu empleo en Thompson & Associates queda terminado efectivo inmediatamente». Miguel se levantó de su silla como si lo hubieran golpeado. «Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo». «Precisamente por eso duele tanto», le respondí. «Pero ser mi hijo no te daba derecho a robarme y humillarme». Miguel recogió sus cosas con las manos temblándole. Antes de salir de la sala se volteó hacia mí. «¿Valió la pena, papá? ¿Valió la pena destruir a tu propia familia por tu orgullo?» «No destruí a mi familia, Miguel. Tú la destruiste cuando decidiste que tu padre ya no servía para nada». Cuando la puerta se cerró detrás de Miguel, me quedé parado en esa sala de juntas, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Respeto. Respeto por mí mismo, Miguel. Había aprendido que su padre no era el hombre obsoleto que él creía. Pero el precio de esa lección había sido nuestra relación. Los siguientes días fueron como vivir en el centro de un huracán. La noticia de que Miguel había sido despedido se extendió por Thompson & Associates como pólvora, y junto con ella, la revelación de que yo era socio minoritario de la empresa. El miércoles por la mañana, Kevin me pidió que nos reuniéramos en su oficina para hablar sobre cómo manejar la situación. «Raúl, necesitamos discutir cómo vamos a seguir adelante. Los empleados están confundidos, algunos de los clientes han hecho preguntas, y tienes miedo de que esto afecte el negocio». Terminé la frase por él. «Exactamente. Kevin, durante 15 años mantuve mi participación en secreto, porque pensé que era lo correcto. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. Voy a ejercer mis derechos como socio de esta empresa». Esa misma tarde recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «Papá Raúl, ¿es cierto lo que Miguel me contó? ¿Es cierto que lo despidió?» «Elena, Miguel fue despedido por robar mi trabajo y mentir sobre sus proyectos. Esa fue una decisión del consejo directivo basada en las políticas de la empresa. Pero papá Raúl, él es su hijo. ¿Cómo pudo hacerle eso?». La pregunta me dolió más de lo que había esperado. Durante 3 días, había estado diciéndome a mí mismo que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad, que había enseñado una lección importante. Pero cuando Elena me lo preguntó así, tan directo, tan doloroso, me quedé sin palabras por un momento. «Elena, dime una cosa. ¿Tú sabías que Miguel estaba robando mis proyectos?». Silencio. «¿Sabías que estaba entrando a mi oficina sin permiso y copiando mis archivos?». Más silencio. «Elena, ¿sabías o no?». «Sabía que estaba trabajando en proyectos similares a los suyos», admitió finalmente. «Pero él me dijo que ustedes estaban colaborando, que usted le había dado permiso». «Nunca le di permiso para nada. Miguel me robó 6 meses de trabajo y después trató de sacarme de la empresa. Papá Raúl, Miguel está destrozado. No ha salido de su cuarto en 3 días. Los niños preguntan por qué papi está tan triste. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en mis nietos, en cómo iban a crecer recordando al abuelo que despidió a su papá.
Me pregunté si había hecho lo correcto, o si había dejado que mi orgullo destruyera lo más importante que tenía, mi familia. El jueves por la tarde, Miguel apareció en mi casa sin avisar. Cuando abrí la puerta me impactó ver cómo se veía. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y había perdido peso. Se veía como hombre derrotado. ¿Puedo pasar, papá? Lo dejé entrar y nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde solíamos ver fútbol los domingos cuando él era más joven. Vengo a pedirte perdón, dijo sin mirarme a los ojos. Tienes razón. Robé tus proyectos. Entré a tu oficina sin permiso. Planeé sacarte de la empresa. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué me hiciste eso? Miguel se quedó callado por un largo rato, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Porque tenía miedo. Dijo finalmente. Miedo de que nunca iba a ser tan bueno como tú. Miedo de que siempre iba a ser el hijo de Raúl en lugar de Miguel por derecho propio. Pero Miguel, tú eres inteligente, tienes educación, tienes talento. Pero no tengo tu experiencia, no tengo tus contactos, no tengo el respeto que tú te ganaste durante 30 años. Levantó la vista y me miró por primera vez. Pensé que si te sacaba del camino, la gente me vería como el sucesor natural. Pensé que podía tomar un atajo. Los atajos en la construcción siempre terminan mal, mijo. Eso te lo enseñé desde que eras niño. Lo sé. Y ahora entiendo por qué. Miguel se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Papá, sé que probablemente nunca me vas a perdonar, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. No solo de haberte robado el trabajo, sino de haberte faltado al respeto. Tú no te merecías eso. Después de que se fue, me quedé sentado en mi sala pensando en la conversación. Miguel había venido a disculparse, había admitido sus errores, había mostrado arrepentimiento real. Pero había algo que había cambiado entre nosotros, que no se podía reparar con disculpas. La confianza que se había roto, el respeto que se había perdido, la relación padre-hijo que se había envenenado con mentiras y traición. Miguel había aprendido su lección, pero ambos íbamos a vivir con las consecuencias de esa lección por el resto de nuestras vidas. La pregunta era, ¿había valido la pena? 6 meses han pasado desde esa reunión en Thompson & Associates. 6 meses desde que firmé el despido de mi propio hijo frente al consejo directivo. El tiempo no ha curado las heridas, pero sí me ha dado perspectiva sobre lo que realmente pasó y lo que significó para todos nosotros. Miguel consiguió trabajo en una empresa más pequeña en el lado sur de Dallas. Elena me contó que está ganando menos dinero y que tiene que manejar 1 hora cada dirección para llegar al trabajo, pero que está trabajando honestamente, construyendo su propia reputación sin robar el trabajo de nadie. Mis nietos ahora me preguntan por qué ya no vemos a papi en las reuniones familiares. Les digo que los adultos a veces tienen problemas que necesitan tiempo para resolverse. No es mentira, pero tampoco es toda la verdad. La verdad completa es demasiado complicada para que la entiendan unos niños. En Thompson & Associates, las cosas han cambiado. Ahora todo el mundo sabe que soy socio minoritario, y aunque algunos me tratan con más respeto, otros me ven diferente. Ya no soy solo Raúl el constructor. Ahora soy Raúl el que despidió a su propio hijo. Esa etiqueta me va a seguir por el resto de mi carrera. Kevin y yo hemos tenido que reconstruir nuestra relación de trabajo. Él sabe que perdió mi confianza cuando conspiró con Miguel para sacarme de la empresa, pero también sabe que necesita mi participación para que el negocio funcione. Trabajamos juntos porque tenemos que hacerlo, no porque queramos hacerlo. He estado reflexionando mucho sobre las decisiones que tomé. ¿Hice lo correcto? ¿Había otra manera de manejar la situación? ¿Valió la pena defender mi dignidad a costa de destruir mi relación con mi hijo? La respuesta no es simple. Por un lado, sé que no podía permitir que Miguel siguiera robándome mi trabajo y planeando sacarme de la empresa. Un hombre tiene que defenderse, tiene que mantener su dignidad, especialmente cuando el ataque viene de donde más duele. Si hubiera dejado que Miguel saliera con la suya, habría perdido no solo mi trabajo, sino mi respeto por mí mismo. Por otro lado, cada noche cuando estoy solo en esta casa, cuando como la cena viendo las noticias, sin tener a nadie con quien comentar lo que está pasando en el mundo, me pregunto si habría podido manejar las cosas diferente. Tal vez pude haber confrontado a Miguel en privado primero. Tal vez pude haber hablado
con él como padre antes de tratarlo como empleado, deshonesto. Pero después recuerdo la humillación que sentí cuando me dijo delante del consejo directivo que ya no tenía edad para estar en esas reuniones. Recuerdo la frialdad con que planeó sacarme de la empresa que yo ayudé a salvar. Recuerdo que no fue un error de juicio de un momento, sino una traición calculada que duró meses. Un padre puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar errores, puede perdonar arrebatos, puede perdonar decisiones tontas, pero es más difícil perdonar la traición deliberada, especialmente cuando esa traición viene envuelta en desprecio. Elena trajo a los niños a visitarme el domingo pasado. Fue la primera vez que los veía en 2 meses. Mientras jugaban en el patio trasero, Elena y yo hablamos en la cocina. Papá Raúl, Miguel quiere saber si algún día usted podría perdonarlo. Elena, yo ya perdoné a Miguel. Lo perdoné desde el día que vino a disculparse. Entonces, ¿por qué no hablan? Porque perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Algunas cosas, una vez que se rompen, nunca quedan igual. Es la verdad más dura que he aprendido en estos 65 años de vida. El amor de familia no garantiza respeto. La sangre compartida no excusa la traición. Y mantener la dignidad a veces tiene un precio que duele más de lo que uno esperaba. ¿Le enseñé una lección importante a Miguel? Sí. Aprendió que el trabajo duro no se puede falsificar, que el respeto se gana con acciones, no con títulos universitarios, y que traicionar a quien te dio oportunidades tiene consecuencias reales. ¿Valió la pena esa lección? Esa es la pregunta que me persigue cada noche. Para otros padres que puedan estar pasando por algo similar, les diría esto: defiendan su dignidad, pero estén preparados para las consecuencias. A veces hacer lo correcto cuesta más de lo que uno esperaba pagar. Mi nombre es Raúl Mendoza, tengo 65 años, vivo en Dallas, Texas, y soy socio minoritario de Thompson & Associates. También soy el padre que tuvo que despedir a su propio hijo para mantener su dignidad. Es una carga pesada de llevar, pero es mi carga, y la cargo con la frente en alto, porque al final del día, un hombre tiene que poder mirarse en el espejo y respetar lo que ve. Y yo todavía puedo hacer eso. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás escuchando, y comparte con quien necesite oír esta historia. Dale like si hice lo correcto, y suscríbete para más historias de dignidad recuperada.